Bueno, vamos a ir ordenando la información. Ya lo último es que la UDI se sumó a la mesa de técnica por la reforma a las pensiones. Obviamente las discusiones del pacto fiscal siguen. El tema es que se ha abierto también un flanco ahí con los dichos del presidente Gabriel Boric por Sergio Onofre Jarpa, que además ha emitido un comunicado hace un tiempo ya la derecha de nuestra política. Vamos a conectarnos a esta hora con nuestro compañero que ya nos está acompañando aquí. Una buena noticia tener entrevistado aquí en el estudio. ¿Cómo está Francisco Pereira, abogado, experto en negociación y también parte del diplomado en negociaciones y resolución de conflictos ahí de la Universidad Católica? ¿Cómo está? Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. A ver, vio justamente el informe que teníamos al inicio, conversábamos ya antes de iniciar el programa con también estos dichos que han emitido los partidos de Chile Vamos acerca de este flanco que se ha abierto. Hay varios componentes. Además, el presidente Gabriel Boric viajando con el expresidente Sebastián Piñera hacia Paraguay. ¿Cómo se ve el panorama hoy día en conversaciones? ¿La salida de Giorgio Jackson de verdad descomprimió la situación o fue una pildorita a lo que ha venido sucediendo? A ver, yo creo que la salida del ministro Jackson descomprime de alguna forma. Y lo que hace es que particularmente la UDI se siente a la mesa de negociación para llegar a una reforma previsional. Pero la misma UDI lo ha dicho, esto no garantiza que se vaya a aprobar la reforma previsional. Esto lo que hace es que por lo menos se sienten a la mesa a discutirlo. Y hay que tener claro una cosa, que en general la negociación política tiene una particularidad, que es que los negociadores siempre están mirando lo que opina la mayoría de las personas. Y la mayoría de las personas en la encuesta, un 57% de las personas han dicho que prefieren que el 6%, este 6% extra que se va a cotizar, vaya directamente a sus cuentas individuales, ¿ok? Un 30% dice que sea una división, capitalización individual y otra a un seguro general o común, y solo un 10% dice que se tiene que ir a un fondo común. Por lo tanto, la mayoría de las personas dice que el 6% se tiene que ir a capitalización individual. Por lo tanto, la oposición eso lo está mirando, no es inocuo que la mayoría quiera que ese 6% se vaya ahí. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, y lo vimos junto ahora en este resumen, es cierto que el gobierno ha ido cediendo y lo hizo en la reforma tributaria, perdón, en el pacto fiscal, que no prosperó en el Senado, pero el gobierno fue cediendo ahí. Y es cierto que ahora en materia previsional también fue cediendo, o sea, terminó con la idea de las cuentas nacionales y ahora lo que va a proponer el gobierno, entiendo que con indicaciones esta semana, es que un 4% se va a ir a este fondo común, este seguro colectivo, y un 2% va a quedar en la capitalización individual. Y el argumento que dan además es decir, el presidente Piñera del 2018 presentó una idea, un acuerdo en el Senado que tenía que ver con que se fueran 3 al fondo común, técnicamente no es así, pero para que se entienda, un pozo común y un 3% a capitalización individual. A mi juicio lo que está haciendo el gobierno es avanzar en la negociación, ceder un poco y yo creo que se puede llegar a un acuerdo 3 y 3. Eso es lo que creo que puede pasar. Ahora, se suma a esto, por ejemplo, lo que también hablamos antes de iniciar el programa, de que hay una disputa ahí con los dichos del presidente Boric por Sergio Onofre Jarpa. Y ahora se sumó toda la derecha, todo Chile Vamos, en una declaración que han hecho en conjunto, que está ya en las redes sociales, incluso que está también en nuestro sitio web hbnoticias.cl, donde ellos incluso son bien duros en los términos, defienden obviamente la obra de Jarpa, pero además dicen: creemos que a puertas de la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático resulta fundamental evitar la polarización y las historias o verdades oficiales. Por el contrario, se debe crear un clima de reflexión y de respeto. Muchas veces se ha traspasado esto de los 50 años del golpe a otras partes. ¿Podría permear esta situación a cómo el gobierno va a llevar esas negociaciones y cómo el gobierno va a obtener resultados de esas negociaciones? A ver, mi instinto te diría que sí, pero si lo razono bien, yo creo que no. Tengo la impresión que no, aun cuando pareciera que sí. O sea, se acaba de tocar a una figura relevante de Renovación Nacional. Teniendo en cuenta que Renovación Nacional nunca se paró de la mesa de negociación, como sí lo hizo la UDI. Entonces, ahora el gobierno, a través del presidente, le da este pequeño lindo gesto, a propósito de Onofre Jarpa, que no es nada de lindo el gesto, y eso podría hacer que RN se moleste. Yo creo que no va a afectar. Aun cuando debiera afectar, yo creo que no va a afectar. Yo creo que el ánimo que hay hoy día es de ir avanzando en un acuerdo porque, miren, las personas negocian por incentivos, ¿ok? Y el incentivo que hoy día tiene la oposición a negociar no es tanto. Se va a lograr que exista un incentivo cuando el gobierno logre instalar la idea
de que la oposición está obstruyendo los avances previsionales de Chile. Y no lo ha hecho hasta ahora, y me da la impresión que lo quiere empezar a instalar. Por eso que partió con estos pequeños viajes que van a hacer a 7 regiones importantes de Chile, donde van a explicar el proyecto, creo que se llama Mejores Pensiones y una reforma previsional y un pacto fiscal para Chile. Algo así el nombre de estos viajes que van a ir haciendo. Y lo que quiere instalar el gobierno básicamente es, miren, esto es lo que queremos, si esto no resulta es porque la derecha se ha opuesto. Y si logra instalar eso, yo creo que pueden avanzar en negociaciones. Ahora, Pablo, es difícil avanzar en negociaciones cuando, lo vimos ahora en el resumen, lo dijo Elizalde, lo dice la ministra Jara, lo ha dicho Toá de alguna forma, que básicamente es como, señores de oposición, ahora que ya se acabó su chantaje, sentémonos a negociar. Es difícil negociar así, Pablo, con esa onda. No hay un ánimo amistoso finalmente. No hay un ánimo amistoso finalmente, como tú bien dices. Por lo tanto, hay que ir a analizar los incentivos que tienen las partes para negociar. A mi juicio, el único incentivo que podría tener la oposición para negociar es si el gobierno logra instalar la idea de que la oposición se está oponiendo a los avances en reformas previsionales. Eso justamente quería consultar. Hoy día, ¿la oposición tiene incentivos realmente para sentarse a conversar o dice, ¿sabes qué? Con la aprobación que tiene el gobierno, que cada vez va más abajo, con los tumultos que ha generado el caso Convenios, con la salida de Bill Jackson, ¿por qué me voy a sentar con un gobierno que no tiene ese respaldo popular? ¿De qué me sirve esa ganancia y cuánto pierdo finalmente? ¿Existe eso o no? Pablo, el análisis que haces es perfecto, porque lo hemos conversado en otra entrevista, no en estudio, sino que a través de Zoom, que las personas tienen 2 incentivos para negociar: mejorar su situación actual o evitar una situación negativa en el futuro. Y hoy día a la oposición no se le mueve ninguna de esas 2 variables, no tiene ni un incentivo a negociar. Ese incentivo a negociar va a aparecer si es que el gobierno logra instalar la idea de que la oposición está siendo obstruccionista. Si logra instalar esa idea, la oposición va a tener un incentivo a negociar. Hoy día no lo tiene. Hoy día sería apelar al altruismo, a cosas que no son materia de análisis de negociación. Ustedes echan varios análisis de, finalmente, episodios anteriores. Lo hemos hablado también aquí en Noticias. ¿Existe esa posibilidad? Aquí también me voy a meter un tema ya SECOM, con todo el respeto a los colegas. ¿Existe la posibilidad de que realmente el gobierno instale esa versión de que hay una obstrucción por parte de la oposición? O la verdad es que no se ha demostrado hasta ahora que hay una fuerte labor comunicacional desde el gobierno. Yo creo que hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de instalar ninguna idea comunicacional. Y la que ha logrado instalar responde básicamente a, acuérdate, el proyecto de las 40 horas. No es difícil instalar una idea así. Cuando le dices a las personas que en vez de trabajar 45, van a trabajar 40 horas. Instalar una idea así no es difícil. Lo mismo instalar la idea del sueldo mínimo, ¿cierto? Instalar esas ideas no es difícil porque beneficia directamente a las personas y a su bolsillo, ¿ok? Y es fácil digerir esa noticia. Por lo tanto, a mi juicio, esas son las 2 únicas ideas que han logrado instalar. Vamos a ver cómo les va, porque incluso teniendo todo el talento que pudieran tener, que hasta ahora no lo han demostrado, si siguen saliendo casos de corrupción, si seguimos viendo casos como el de Polisi, si seguimos viéndolos, va a ser muy difícil instalar una idea y le va a ser mucho más fácil a la oposición decir, está demostrado que el Estado no es eficiente en el uso de los recursos públicos. Y eso le va a permitir como argumento que no se apruebe el pacto fiscal y también la dificultad de que el Estado administre los fondos de pensiones de los chilenos. Usted lo decía, que hay un tema donde también se mueven las posiciones en cuanto a lo que la gente quiere. Y también hemos hablado de lo que la gente quiere. Aquí tal vez me voy a quemar con la gente que nos está viendo, pero lo que la gente quiere, si es lo correcto o no. Porque es una pregunta que constantemente se hace. Algunos han dicho, el gobierno, ¿por qué no hace lo que la gente quiere? Y a veces el gobierno ha esbozado la idea de que no porque la gente lo quiera es lo que debería ser. ¿Cómo se puede jugar con eso justamente para que también haya una posición de, no, ¿sabes qué? Le conviene más un 4% a un fondo solidario y un 2% a las cuentas individuales? Para que también el gobierno tenga algún sustento e entender convencer también a esa gente en esta labor comunicacional que están llevando adelante. A ver, Pablo, describes muy perfecto lo que significaría ser un líder político. O sea, lo que debiera ser un líder político no es seguir lo que la mayoría dice. O sea, no veo ningún talento en decir lo que la mayoría dice. Un buen político debiera guiar a las personas y demostrarles con argumentos por qué conviene una cosa sobre otra.
Piensa en los retiros. ¿Cuánta historia hubo en los retiros? A las personas les convenía retirar sus fondos, los famosos retiros, el 10%, y eso les convenía o no. Si mira a largo plazo no le convenía, es verdad que los necesitaban, pero había gente que no los necesitaba. Amigos míos, muchos sacaron los retiros sin necesitarlo. Pero la gracia de ser un buen líder está en guiar a las personas, no necesariamente con lo que les conviene. Piensa una cosa, Pablo, y esta es una discusión que se ha dado en todo el mundo. Hoy día las personas cotizan hasta los 65, se jubilan a los 65 y a los 60 años, ¿cierto? La discusión real, previsional, debiera ser, ¿las personas pueden trabajar más, sí o no? Esa es la pregunta. Y la respuesta probablemente sea sí. Y van a tener que cotizar por más tiempo y mucho más del porcentaje que cotizan ahora. Ese es el verdadero análisis. Esto ya se conversó, me acuerdo, en la comisión Bravo que instaló la presidenta Bachelet hace varios años. Una idea que ha estado pasando hace mucho rato aquí. Las conclusiones de cómo mejorar el aparato previsional chileno ya vienen de mucho antes, mucho antes. No se hablaba de cuentas nacionales, ¿no? Eso fue un invento después. Por lo tanto, es difícil hoy día, y lo debieran hacer los políticos, decir, mira, esto es lo que le conviene a Chile. Y es difícil porque hay que ser muy valiente para eso y nadie va a gastar su capital político en eso. Para ir cerrando la conversación y más que nada para ir ya adelantando lo que venga, tal vez incluso en los próximos gobiernos, liderazgo político hoy día en Chile, de uno u otro lado, de quien sea, ¿hay o todavía no hay capital suficiente para uno u otro lado? Yo creo que no hay liderazgo político hoy en Chile, y siendo justo con el presidente de la República, es difícil que haya liderazgos políticos en el mundo. El fenómeno Twitter, el fenómeno de las redes sociales, el sesgo de confirmación de las personas que van, el algoritmo Facebook, Instagram, les va mostrando noticias que solamente están de acuerdo con ellos, ¿cierto? Hay una serie muy buena en Netflix que habla de eso. Entonces, hoy día la política hoy día tiene que ver con satisfacer necesidades individuales de corto plazo. Por lo tanto, grandes liderazgos políticos para satisfacer esas necesidades tan cambiantes hoy día es muy, muy difícil. Bueno, vamos a ver cómo siguen avanzando esas negociaciones, cómo sigue avanzando la conversación política, sobre todo a ver si los ánimos se van caldeando un poco, porque todavía está todo muy tibio después de la salida de Yurexo. Francisco Pereira, abogado experto en negociación y también resolución de conflictos y también parte del diplomado de negociación de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros esta noche.